Leyes de la dinámica. Leyes de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. El físico inglés Isaac Newton aprovechó los estudios previos realizados por Galileo y enunció su primera ley de la mecánica o ley de la inercia en los siguientes términos. Todo objeto se mantiene en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero. En esta primera ley de Newton podemos analizar el movimiento de los objetos siguiendo alguna trayectoria. Vamos a ver esta primera imagen que es de una persona que va en una bicicleta. Al frenar de manera brusca, la persona sale disparada hacia adelante, o sea que tiende a seguir el movimiento. De la misma forma, si un jinete va cabalgando en su caballo y este caballo detiene de manera brusca su carrera, el jinete sale disparado, pues continúa en movimiento. De la misma manera, cuando un automóvil frena lamentablemente en un choque, bruscamente los pasajeros salen disparados hacia adelante, o sea que tienden a seguir el movimiento. Este movimiento es porque siguen la inercia de la trayectoria. Segunda ley de Newton o ley de la proporcionalidad entre fuerzas y aceleraciones. Esta ley se refiere a los cambios en la magnitud de la velocidad que sufre un objeto cuando recibe una fuerza. Un cambio en la velocidad de un objeto efectuado en la unidad de tiempo recibe el nombre de aceleración. Cuanto mayor sea la magnitud de la fuerza aplicada, mayor será la magnitud de la aceleración. Si a un carrito de juguete le damos dos golpes diferentes, primero uno leve y después otro más fuerte, el resultado será una mayor aceleración del carrito a medida que aumenta la fuerza que recibe. La segunda ley de Newton también relaciona la aceleración con la masa de un objeto, pues señala claramente que una fuerza constante acelera más a un objeto con menor masa que a uno con mayor masa. Por ejemplo, al empujar un carro de los que se usan en las tiendas de autoservicio, observarás que al moverlo cuando está vacío, exige menor esfuerzo que cuando se encuentra lleno. Como pueden observar, el carrito de autoservicio al estar vacío se puede mover fácilmente sin aplicar mucho esfuerzo. En cambio, cuando se encuentra lleno, este requiere de un mayor esfuerzo, o sea, de aplicar una mayor fuerza para poder moverlo. Entonces, la segunda ley de Newton también relaciona la aceleración con la masa de un objeto. Al observar y cuantificar los efectos de la fuerza y la masa sobre la aceleración de los objetos, se llega al enunciado de la segunda ley de Newton. Toda fuerza resultante diferente de cero, al ser aplicada a un objeto, le produce una aceleración en la misma dirección en que actúa. La magnitud de dicha aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del objeto. Entonces, aquí pueden observar que se está deslizando o moviendo un bloque al aplicar una fuerza. A mayor masa, mayor es la fuerza que se necesita para moverlo y por lo tanto mayor será la aceleración. Matemáticamente, la segunda ley de Newton se expresa de la siguiente manera. Aceleración es igual a fuerza entre masa, donde la letra A representa la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado
o centímetros sobre segundo al cuadrado. La letra F representa la fuerza medida en newtons o en dinas. La letra M representa la masa del cuerpo en kilogramos o en gramos. En este caso vamos a utilizar las unidades de medida del sistema internacional, es decir, metros sobre segundo al cuadrado, newtons y kilogramos. De la expresión anterior podemos despejar la magnitud de la fuerza aplicada a un objeto, así como la masa. Es decir, vamos a obtener otras dos ecuaciones o dos fórmulas. Al despejar la fuerza, se obtiene fuerza es igual a masa por aceleración. Y al despejar la masa, se obtiene masa es igual a fuerza entre aceleración. Sustituyendo las unidades de masa y aceleración, tenemos la siguiente equivalencia. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual al newton. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos en uno de nuestros datos una fuerza de 8 newtons, podemos también expresarla como 8 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. O también podemos expresar otra fuerza, si la tenemos en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, sabemos que eso equivale al newton. La intención de cambiar las unidades de medida es para que se eliminen al momento de hacer las operaciones indicadas en algún problema y obtener el resultado correcto con la unidad de medida correcta. Como el peso de un objeto representa la magnitud de la fuerza con que la Tierra atrae a la masa de dicho objeto, entonces vamos a obtener otra fórmula que se aplica también para la segunda ley de Newton. Tenemos primero, peso es igual a masa por gravedad. Despejando la masa, tenemos masa es igual a peso entre gravedad. De donde la segunda ley de Newton se puede escribir también como fuerza va a ser igual, ya en vez de la masa vamos a poner peso entre gravedad por aceleración. Es decir, ya tenemos otra fórmula, donde la letra F representa la fuerza aplicada en newtons, la letra P el peso del cuerpo en newtons, la letra G aceleración de la gravedad, que vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la letra A me representa la aceleración que recibe el cuerpo en metros sobre segundo al cuadrado. Tercera ley de Newton o ley de la acción y la reacción. La tercera ley de Newton, también llamada ley de la acción y la reacción o ley de las interacciones, se puede enunciar de la siguiente manera. A toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud en que actúa, en la misma dirección pero con sentido contrario. Aquí podemos observar algunos ejemplos en donde se aplica la tercera ley de Newton. Una fuerza que está ejerciendo el imán para atraer los clavos es la misma fuerza con que los clavos son atraídos por el imán. La siguiente imagen me representa la fuerza que está expulsando un cohete en una dirección y esa fuerza hace que el cohete o el globo avance. En la siguiente imagen tenemos una pistola que se está disparando. La fuerza de acción de la bala hace que la pistola reaccione y se vaya hacia atrás. Por eso ese movimiento que tiene cuando es disparada cualquier arma. Por eso hay que sujetarla fuertemente, porque al momento de salir la bala hacia un lado, la reacción de la pistola es irse hacia el otro lado. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de la segunda ley de Newton. El primer ejemplo dice: determina la magnitud de la fuerza que recibe una pelota cuya masa es de 400 gramos.
la cual le produce una aceleración cuya magnitud es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Nuestros datos son los siguientes. Nos piden calcular la fuerza, que sabemos que la vamos a expresar en Newton. Tenemos la masa, que en este problema, en este ejemplo, nos la dan de 400 gramos, que eso equivale a 0.4 kilogramos. Hay que hacer la transformación para que todas las unidades de medida sean de la misma especie. Y también nos dan la aceleración, que son 2 metros sobre segundo al cuadrado. Nuestra fórmula va a ser fuerza, va a ser igual a masa por aceleración. Hacemos nuestra sustitución, sustituimos la masa, 0.4 kilogramos, por la aceleración, que son 2 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer esa multiplicación, obtenemos un resultado de 0.8 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que eso es lo mismo que 0.8 newtons. El siguiente ejemplo nos dice: determina la magnitud de la fuerza neta que debe aplicarse a un balón de básquetbol cuyo peso es de 4.2 newtons para que adquiera una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Nuestros datos. Nos piden calcular la fuerza neta. Sabemos que se expresa en newton, la fuerza. El peso, que nos dan de 4.2 newtons, que esto es lo mismo que 4.2 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Recuerden que el newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Hacemos este cambio en las unidades de medida para poder hacer las operaciones indicadas e ir eliminando las unidades hasta obtener el resultado con la unidad de medida correcta. Nos dan también la aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Nuestra fórmula, fuerza va a ser igual a peso entre gravedad por aceleración. Realizamos la sustitución para obtener el resultado. Tenemos 4.2 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 3 metros sobre segundo al cuadrado. Lo primero que se hace, de acuerdo a la jerarquía de operaciones, es hacer la división. 4.2 entre 9.8. Al hacer esa división, eliminamos las unidades de aceleración, que son metros sobre segundo al cuadrado y metros sobre segundo al cuadrado. Nos da el resultado de esa división, 0.4286 kilogramos. Son las únicas unidades que nos quedan. Ese resultado lo multiplicamos por la aceleración, que son 3 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer esa multiplicación, obtenemos un resultado de 1.2858 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Nótese que al hacer esta multiplicación no se eliminan ninguna de las unidades de medida, por lo tanto quedan todas dentro del resultado. Si ustedes observan, ese resultado de las unidades de medida es lo mismo que el newton. Entonces la fuerza neta va a ser igual, haciendo el redondeo, de 1.29 newtons. Pasamos al siguiente ejemplo. Nos piden calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza de 100 newtons a un triciclo, cuya masa es de 6.000 gramos. Expresa el resultado en metros sobre segundo al cuadrado. Nuestros datos. Calcular la aceleración, es lo que nos están pidiendo, en metros sobre segundo al cuadrado. El siguiente dato es la fuerza de 100 newtons, es lo mismo que 100 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Lo único que hicimos es cambiar la unidad de medida para poder hacer las operaciones correctas e ir eliminando las unidades y obtener el resultado correcto con las unidades de medida correctas. Nuestro siguiente dato es la masa, 6.000 gramos, que es lo mismo que 6 kilogramos. Recuerden que estamos utilizando las unidades del sistema internacional y por lo tanto deben de estar todos los datos con sus unidades de medida de la misma especie.
Nuestra fórmula: aceleración es igual a fuerza entre masa. Hacemos nuestra sustitución: 100 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado entre 6 kilogramos. Al hacer esa división, se eliminan las unidades de kilogramo y de kilogramo, o sea, las unidades de masa. 100 entre 6 nos da un resultado de 16.67 metros sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de la aceleración.